Minneapolis está en el ojo del huracán de Trump. La ofensiva contra los inmigrantes que se está viviendo en la ciudad está siendo brutal. En pocas semanas 2 personas han muerto a manos del ICE y la ciudad se ha llenado de protestas. Lo que se está viviendo no es un operativo aislado. Para muchos es la consecuencia directa de la política migratoria agresiva implementada desde Washington. Y sí, a muchos no se recuerda a 2020, cuando la muerte de George Floyd convirtió esta misma ciudad en un símbolo global contra la violencia institucional. Entonces, fue la policía local. Ahora son agentes federales en operaciones de inmigración. Puede que las dinámicas no sean idénticas, pero la sensación de que la autoridad con armas y poder decide sobre la vida de la gente, y todo sin aparentes consecuencias, hace que la ciudad sea ahora mismo un hervidero. Así que hoy la pregunta que nos hacemos en Memorias de Pez es: ¿qué está pasando en Minneapolis? ¿Qué papel está jugando el ICE y hasta dónde puede llegar su intervención? ¿Y por qué está ocurriendo allí? Antes de meternos en todo el meollo, vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí. Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, la política migratoria ha sido una pieza central de su agenda. En el primer año de esta nueva presidencia, se han implementado más de 500 acciones migratorias diferentes que han resultado en cientos de miles de deportaciones y en un aumento claro del uso de la fuerza federal en temas migratorios. Trump presentó estas medidas como parte de su promesa de orden y seguridad: detener a inmigrantes sin papeles, expulsar a los que considera delincuentes y perseguir lo que llama el fraude migratorio. Pero lo que cada vez queda más claro es que esto no es solo aplicar la ley. Cada redada, cada despliegue, está pensando también para enviar un mensaje tanto al país como al electorado de Trump. Es una advertencia sobre lo que pasa si no cumples o si te opones a las políticas federales. En otras palabras, la política migratoria ha pasado a ser una herramienta política. Si pensabais que solo lo hacía con otros países, con sus aliados o sus adversarios, estabais equivocados. La misma lógica de presión y espectáculo se aplica también dentro de Estados Unidos. Y para cumplir con esa política migratoria tan agresiva, una de las herramientas principales que ha utilizado esta administración es el ICE. Veamos qué es. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, más conocidos por sus siglas en inglés, ICE, es una agencia federal estadounidense, es decir, que depende del Departamento de Seguridad Nacional. Su función básica es hacer cumplir las leyes migratorias dentro del país. Aparte de arrestar y deportar a personas que viven sin papeles en Estados Unidos, también investigan delitos relacionados con la inmigración y las operaciones transfronterizas. Y ojo, porque no son como la policía local. Sus agentes tienen autoridad para detener a personas por su estatus migratorio y en ciertos casos a ciudadanos estadounidenses si interfieren en una operación o agreden a un agente. Entonces, ¿qué ha pasado en Minneapolis? Lo primero que hay que entender es que Minneapolis no está viviendo una simple operación migratoria. Lo que ha llegado a la ciudad en las últimas semanas es un despliegue masivo de agentes federales como no se había visto antes. Hablamos de unos 3.000 agentes de inmigración, entre ICE y Border Patrol. En contraste, la policía local de Minneapolis cuenta con apenas 600 agentes. Es decir, por cada policía municipal hay ahora mismo 5 agentes federales patrullando la ciudad. Por cierto, cuando hablamos de agentes federales, hablamos de agentes que dependen del gobierno central de los Estados Unidos, es decir, de Trump. Y una cosa importante, como decía, no todos son del ICE. Una parte muy relevante del despliegue corresponde a la Border Patrol, que forma parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Tradicionalmente estos agentes operaban cerca de la frontera, en un radio de unas 100 millas, y estaban entrenados para funciones específicas de seguridad fronteriza, como supervisar cruces internacionales, detectar entradas y salidas irregulares del país, tráfico de personas o mercancía. No para patrullar barrios urbanos en el interior del país, pero obviamente eso ha cambiado. Ahora esos agentes, armados como si estuvieran en una zona de guerra, están operando en el interior del país. En este caso, en los vecindarios de una ciudad demócrata, pidiendo documentación en la calle, montando controles improvisados y participando en redadas lejos de cualquier frontera. Sin embargo, el problema es cómo están actuando. Porque durante años el ICE tenía ciertas líneas rojas que no cruzaba. No hacía redadas en iglesias, colegios u hospitales. No entraba en domicilios sin orden judicial. Se centraba en personas sin papeles con antecedentes criminales graves. Todo eso queda ya en papel mojado. Ahora se entra donde haga falta. Se detiene a quien esté delante y se pide documentación en plena calle. Algo que, según recuerdan incluso los responsables de la policía local, no es legal. Especialmente cuando esos controles se basan en el color de la piel, el acento o la apariencia de un ciudadano. El resultado es fácil de imaginar: miedo. En Minneapolis hay un clima de auténtico pánico. Comercios cerrados, escuelas que vuelven a dar clases en remoto, gente que deja de salir de casa por temor a ser parada, detenida o algo peor. Minneapolis no está oficialmente bloqueada, pero en la práctica la ciudad sí que está paralizada. Y en medio de ese clima de miedo, 2 muertes han terminado por hacer estallar todo. Primero fue Renee Good,
una madre que fue abatida por un agente de Lice a principios de mes. Y después, Alex Preti, un enfermero de cuidados intensivos abatido por agentes de la patrulla fronteriza durante una protesta contra las redadas migratorias. Las autoridades federales hablaron de defensa propia en ambos casos, pero a pesar de que hay imágenes que demuestran lo contrario, la administración Trump optó por presentar a ambos como amenazas neutralizadas, reforzando un relato que convierte a las víctimas en enemigos y normaliza la violencia como herramienta política. Pero aquí hay una pregunta que es clave. ¿Por qué todo esto está pasando en Minneapolis? Porque es un poco extraño, ¿no? Minnesota no es ni de lejos uno de los estados con mayor población de inmigrantes sin papeles. Apenas representan alrededor del 2,2% de una población total de 5,7 millones de personas. Si el objetivo fuera exclusivamente migratorio, tendría mucho más sentido concentrar este tipo de operaciones en estados como California, Texas o Florida, donde las cifras son muy superiores. Pero no se ha hecho. La elección de Minneapolis responde a otra lógica. Es una ciudad mediana, de unos 430.000 habitantes, fácil de recorrer y fácil de saturar con presencia federal. Y sobre todo, es una ciudad con un enorme valor simbólico. Es una ciudad progresista, crítica con Trump y conocida en todo el mundo por haber sido el epicentro de las protestas tras la muerte de George Floyd. Se trata de un lugar donde una ocupación federal masiva iba a generar resistencia casi con total seguridad, y esa resistencia iba a producir imágenes, como los vídeos de los agentes federales persiguiendo inmigrantes, enfrentándose a activistas, usando gas lacrimógeno, golpeando a manifestantes, en fin, imágenes muy potentes y muy polarizadoras que circulan rápido por internet. Pero, ¿para qué querría Trump que esto se viralizase? La respuesta no tiene tanto que ver con la inmigración como con el poder. Trump lleva años entendiendo la política como un espectáculo donde cada conflicto se puede convertir en un mensaje o en una campaña de marketing, y Minneapolis es un escenario ideal para eso. Por un lado, las imágenes refuerzan su relato de que es un país al borde del caos, amenazado por radicales extranjeros, activistas violentos y otros enemigos internos. Frente a ese caos, él se presenta como la única figura capaz de imponer orden. Es una estrategia donde él mismo crea las condiciones para el conflicto y luego se vende como la solución. Por otro lado, el mensaje va dirigido también a quienes se plantean oponerse. Las imágenes de agentes federales actuando con dureza y las consecuencias reales recalibran el riesgo de protestar. Si salir a la calle puede acabar en una detención federal o algo peor como la muerte, mucha gente se lo pensará dos veces. Además, esta narrativa permite justificar una escalada mayor. Cuando desde el gobierno se empieza a hablar de redes extremadamente organizadas o de insurrección, se está construyendo un marco legal y mental para tomar medidas excepcionales. No se trata solo de criminalizar a quienes protestan, sino de presentar cualquier oposición como una amenaza a la seguridad nacional. Junto a ello, no es casualidad que Trump haya acusado al gobernador de Minnesota y al alcalde de Minneapolis de incitar a la insurrección. Quizá está preparando el terreno político y legal para proclamar la ley de insurrección, una norma que permitiría al presidente usar al ejército para tareas policiales dentro del país. En resumen, todo encaja dentro de una lógica que hemos visto en otros países y que Trump ahora parece dispuesto a aplicar dentro de casa. Primero se genera un clima de caos, luego se exagera o se instrumentaliza, y finalmente se utiliza como excusa para recortar derechos, aumentar la represión y consolidar el poder. En ese contexto, la inmigración funciona como coartada, una justificación emocionalmente eficaz para desplegar un modelo de Estado mucho más autoritario. Por eso Minneapolis importa tanto, no solo por lo que está pasando allí, sino porque puede ser un ensayo general, una demostración de hasta dónde puede llegar el gobierno federal cuando decide imponer su agenda por la fuerza. Un aviso de lo que ocurre cuando una ciudad, un estado o un colectivo se interpone en su camino. ¿Y tú qué opinas? Te leemos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes dar a like, suscribirte y nos vemos en próximas entregas. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.